Ética jurídica. Jóvenes, iniciamos entonces el estudio de este ramo semestral que tiene por objeto el estudio de los valores y que en los hechos, en la vida diaria, en la práctica de la profesión, se realiza a través del Código de Ética Profesional, la Ley 4409 de 1949. A propósito de que una alumna por lo menos me preguntó si había algún manual a este respecto, bueno, existen mucho material en esta materia, porque la ética y los valores han sido, diríamos que, la predilección del estudio de los filósofos antiguos, básicamente los griegos y los romanos. Así que diferentes aspectos de la ética y de su forma de realización en el mundo de los hechos, los valores, porque los valores no son sino la realización de la ética en la vida terrenal. La encontramos tratada en diferentes filósofos, como digo, de la antigüedad. Así que recomendar una obra sería recomendar muchas obras, porque acá vamos a ver lo que dice Aristóteles, Platón, los anteriores a ellos, ¿no? Una serie de filósofos de la antigüedad y también filósofos modernos, diferentes corrientes relacionados con esto. Vamos a hablar del utilitarismo, del neopositivismo, del marxismo, etcétera. De la época contemporánea vamos a mencionar a Jean-Paul Sartre, a Kierkegaard, vamos a decir el pensamiento de Kelsen y sobre todo de este francés tan importante, que es, como se llama, el que escribió el discurso del método para dirigir bien la razón y la verdad. Así que nos vamos a referir a muchas cuestiones. Me refería en el último caso al discurso del método a René Descartes, el pensamiento cartesiano, etc. Así que yo lo que sí les puedo aportar es que tengo unos apuntes que se los voy a ir entregando, para que ustedes puedan, en un momento determinado, dependiendo del número de pruebas que tenemos que hacer o si eventualmente hay que hacer un examen, para que tengan el material, como siempre lo hago, de estudio. A pesar de que en las universidades, ¿no es cierto?, por lo menos en la época en que yo estudiaba, cada uno tenía que conseguirse los manuales que eran como se llama, para estudiar la materia de que se trataba en cada ramo. Bien, así que creo yo que lo primero es que digamos algunas cuestiones respecto de las materias que vamos a tratar. Vamos a hablar evidentemente de la ética. Vamos a hablar de la ética. Vamos a dar su concepto. Vamos a decir algunas palabras de la ética como ciencia filosófica. Vamos a hablar una breve historia de la ética, los periodos clásico, medieval, moderno y contemporáneo. Vamos a hablar de las relaciones de la ética con otras ciencias. Evidentemente que vamos a referirnos a las relaciones de la ética con la moral, o la moral y la ética, que sería más propio decir. Y los métodos de estudio de la ética, los vamos a mencionar.
Luego nos vamos a referir a la moral. También vamos a dar algunas definiciones de la moral, clasificaciones, las relaciones de la ley y de la moral, las relaciones de la ley moral con la ley natural, con las leyes técnicas, con las normas jurídicas, con las normas religiosas, que tienen tanta relación, la moral. La historia de la moral primitiva, la moral griega, la moral romana, la moral feudal, la moral moderna. Vamos a señalar cuándo la moral puede llegar, según los autores, a ser ciencia. Vamos a hablar del sujeto, de que el hombre es racional, porque tiene razón, tiene voluntad, tiene sentimientos, tiene instintos. Vamos a hablar de los criterios del origen del hombre, las teorías trascendentistas, inmanentistas e intermedias. Vamos a hablar de una clasificación que se hace de los hombres. Vamos a hablar del hombre Faber, del hombre clásico, del hombre simbólico, del hombre materialista. Vamos a ver los problemas que plantean los valores, es decir, la ética, la libertad. ¿Qué es lo que es un valor? Vamos a ver las teorías que hay ahí, la teoría subjetiva o individualista y la teoría objetiva o universal. Vamos a hablar de la jerarquía de los valores, que hay valores superiores y hay valores inferiores, obviamente. Vamos a hablar del acto moral. Ahí hay una serie de teorías, la teoría hedonista, eudemonista, utilitarista, del voluntarismo kantiano, del vitalismo, del perfeccionamiento o perfeccionismo. Vamos a preguntarnos si es obligatoria la moral. La moral como norma puede ser autónoma o puede ser heterónoma. ¿Qué o cuál es la esencia del acto moral? Sin libertad no hay acto moral. ¿Qué involucra este acto? Vamos a referirnos a los valores o virtudes éticas: la veracidad, la valentía, el autodominio, la justicia. ¿De dónde vienen estos valores? ¿Cómo se logra la moralización de la familia, del Estado? La moral profesional, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no es cierto? La moral profesional. La vocación, la deontología, el médico, el abogado, el profesor, la libertad, que es sine qua non de la ciencia ética. Vamos a tener que tratar de contentarnos si somos libres para hacer lo que queramos. Y para contentarnos de esa pregunta de si somos libres para hacer lo que queramos, tenemos una serie de teorías, del determinismo, del indeterminismo, del telurismo, del fatalismo, de la determinación de la libertad y del determinismo psicológico. Ahí uno encuentra algunos antecedentes para ver si somos libres para hacer lo que queramos. Después vamos a hablar del origen de lo bueno y de lo malo. La teoría naturalista, la teoría social. ¿Cómo llega el hombre a la moral? Todo esto en estos apuntes está explicado lo más simple posible, de la manera más básica, evidentemente, porque estos son temas larguísimos,
son cuestiones que se está preguntando y tratando de contestar el hombre desde hace muchos años, desde hace muchos siglos, desde que el hombre empezó a pensar, que se está preguntando estas cosas. En la historia y la ética, como dije antes, vamos a ver los periodos clásico, medieval, moderno y contemporáneo. Vamos a hablar de los sofistas. Los sofistas siempre se nombran, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran los sofistas? Estos sabios predicadores ambulantes. Sabios, predicadores y ambulantes, que trataban de llevar el conocimiento a la población, que eran relativistas y subjetivistas. Cada uno tenía sus propias explicaciones. Después de los sofistas vamos a ver a Sócrates. Buscaba la verdad a través de un método que él se inventó, que era la mayéutica. La mayéutica, o un diálogo mediante preguntas, el método socrático. Su pensamiento racional a través de dos frases, el pensamiento socrático: conócete a sí mismo y solo sé que nada sé. Y a través de la mayéutica, ¿no es cierto?, que era un razonamiento a través de preguntas que eran cada vez más densas, del lenguaje actual más difíciles, ¿no es cierto?, se trataba de llegar a la verdad. Después vamos a hablar sobre Platón, la academia, sus escritos en forma de diálogos. Vamos incluso a leer algunos párrafos que relatan su historia de Platón. Lo mismo vamos a decir del más grande, ¿no es cierto? Así como ¿cómo se llama? El músico, ¿no es cierto?, el más grande, el alemán, Beethoven, también el más grande de los filósofos, diríamos que hasta la actualidad, ¿sí? Aristóteles, los pensamientos de Aristóteles, las materias que él trata prácticamente no tienen novedad en lo que pasa actualmente, incluso, ¿no?, en el siglo XX, y Aristóteles estaba por ahí por el siglo V, IV, etc. Después vamos a hablar del periodo cristiano o medieval, la patrística y la escolástica. La patrística, que explica los dogmas de la fe a través de la filosofía cristiana. Aquí vamos a hablar de San Agustín. Y en la escolástica, ahí tenemos a Santo Tomás. Nace en los conventos. Concilia la teología católica con la filosofía de Aristóteles. Después, en el periodo moderno, vamos a hablar de Kant y de Hegel. De Kant vamos a hablar de la crítica de la razón pura, dentro de las varias obras que tiene este prolífico autor, gran pensador, Kant. La metafísica de la ética y otras obras. De Hegel vamos a mencionar la fenomenología del espíritu, la ciencia de la lógica. En el periodo contemporáneo, es decir, de mediados del siglo XIX al siglo XXI, al siglo XX, se aplica al hombre en concreto, de manera integral. Vamos a referirnos brevemente también al existencialismo, al anarquismo, al pragmatismo, al marxismo y al neopositivismo. Vamos a mencionar, por lo menos, vamos a decir lo básico de las ideas de Kierkegaard, de Jean-Paul Sartre, ya persona casi contemporánea. Sartre, estamos hablando de los años 60, y de su pareja también, una pensadora, Simone de Beauvoir. Vamos a hablar del anarquismo, del pragmatismo y del marxismo, dentro, como se llama, de el periodo contemporáneo.
Vamos a decir algunas palabras respecto de Carlos Marx. Historia de la sociedad es la historia de las luchas entre explotadores y explotados, según Carlos Marx. La clase capitalista se apropia del valor excedente producido por la clase trabajadora. Vamos a hablar de la ética de la liberación y la dominación. Después vamos a hablar de otros personajes muy importantes, filósofos también, como son ya Hans Kelsen y Herbert Hart. Kelsen, ¿cuántas veces nos apareció mientras estudiábamos el derecho? Kelsen. Las ciencias estudian el derecho, la filosofía del derecho, la teoría general del derecho. El derecho tiene como característica el de ser normativo, ser dirigido al hombre, es coactivo, es acción, es heterónomo, es decir, nos viene desde afuera a imponernos sus reglas. Los tipos de leyes independientes, dependientes, permisivas, de competencia, de integración, etc. Hans Kelsen. Hart dice que el derecho está conformado por normas primarias y secundarias. Vamos a hablar también de la moral y el derecho en relación con los derechos humanos. Ahí vamos a hablar al filósofo, ¿no es cierto?, predilecto de la democracia cristiana, Jacques Maritain. Moral y derecho. Diferencias entre la moral y el derecho. Teorías, la moral como fuente del derecho, la ley positiva pura e independiente de la moral como límite del derecho, la moral como fuente de obligatoriedad social del derecho. Y en lo que ya podríamos decir se trata de cuestiones tangibles, vamos a hablar de la moral profesional. Es decir, elegir la profesión según las aptitudes. Elegir profesión conforme a la vocación. En mi época la mayoría de la gente que estudiaba una carrera la estudiaba porque sentía que esa era la carrera que le gustaba. Ahora he escuchado por ahí que hay alumnos que ingresan a las universidades y que preguntan, oye, ¿cuánto se gana con esta carrera más o menos? ¿Y cuánto se gana con esta otra? Ah, en esta se gana más, entonces voy a tratar de estudiar esta. Entonces hay gente que ya no tiene esa vocación, no todos evidentemente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha deserción en primero y segundo año, porque no hay compromiso del corazón con la profesión que uno quiere estudiar. En mi época, cuando estudiábamos, los que estudiábamos leyes, todos queríamos ser abogados, porque queríamos ser abogados, no queríamos ser ni como trabajador social, ni psicólogo, ni médico, ni astrónomo, nada, queríamos ser abogados. Y lo mismo le pasaría a los que estudiaban ingeniería civil, por ejemplo, que ramos pesados, cálculo, por ejemplo, geometría descriptiva, pero les gustaba eso, porque son cuestiones que nacen. Es una moral profesional. Las profesiones, la deontología, las profesiones jurídicas, principios, requisitos para ser abogado, obligaciones de los abogados, requisitos mínimos que debe poseer un juez, el Ministerio Público, los diplomáticos, etc. Y para aterrizar en el Código de Ética Profesional, parte general, relación del abogado con los tribunales y otras autoridades, relación del abogado con sus clientes y relación del abogado con sus colegas y con la contraparte. Vamos a ver los juicios morales y el derecho, el justnaturalismo, el positivismo, etc. Ciencia moral y ciencia del derecho. El relativismo social, el relativismo individual, el nihilismo,
etc. Teoría del utilitarismo. Bueno, vamos a tratar de pasar la mayor cantidad de materia posible de manera sencilla, ¿no? Y como les digo, entregándole los apuntes que tenemos. Que tenemos. En el sistema, ustedes son mucho mejor para utilizar el sistema que yo, saben mucho más que yo en materia de computación, ahí salen un montón de información. Basta con que ustedes escriban, ¿no es cierto?, en el lugar correspondiente, ética jurídica. Y antes que eso, la ética. Y le sale mucha información. De hecho, hay hasta libros que están grabados ahí. Claro, algunos libros son bastante largos. Yo no sé si ustedes están dispuestos ¿cómo se llama?, a subir libros que son con bastante información, libros buenos. Yo he subido muchos libros de diferentes materias y lo he fotocopiado los libros, porque están para eso. Porque como soy del sistema antiguo, me cuesta menos estudiar en libros que estudiar aquí en el computador. No sé si ustedes son del sistema nuevo, no sé, a ustedes les gustará más el computador, pero yo, por ejemplo, si hoy en la página 80 y quiero comparar la página 80, mejor dicho, el concepto, las diferencias, la clasificación que hay en la página 80 con la que hay en la 48, me es más fácil irme de la página 80 del libro a la 48 que irme de la 80 del computador a la 48. Entonces, claro, es habilidad, ¿no es cierto? Pero tampoco como que se me queda mucho ¿cómo se llama?, de lo que uno lee en el computador. Cada uno busca su forma de estudiar. La cosa es estudiar, que es lo difícil. En el computador, en el libro, en lo que sea. Pero estudiar. El problema es sentarse a estudiar. Bien. Vamos a empezar entonces con el primer capítulo, que es la ética jurídica. Concepto de la ética. Yo de los apuntes tengo unos mini apuntes míos, ¿no? También para irme, así como en los alegatos en las cortes, ¿eh? Uno tiene que tener ¿cómo se llama? Una mini frase que le vaya diciendo, recordándole, ¿eh? No como estas técnicas que hay ahora, ¿no es cierto?, que se utilizan y se lee todo en la pantalla. El PowerPoint famoso. PowerPoint es como se llama, como un memorándum que tiene uno, donde hay un par de palabras, ¿no es cierto? Y le dice, por ejemplo, ahora ética jurídica. Y uno va hablando de la ética jurídica. Y tiene un apoyo, pero no va leyendo completamente lo relacionado con la ética jurídica. Ahora no, ahora la gente saca el PowerPoint y coloca los carteles y empieza a leer los carteles. Yo no sé para qué hacen eso, se dan ese trabajo de hacer el PowerPoint. Porque es mejor entregarle a la gente, ¿no es cierto?, lo que le van a leer. O simplemente no hacer la reunión y mandarle la lectura para que la lea tranquilo en la casa. Bueno, así es como funciona el mundo. O como no funciona el mundo. Porque parece que ahora ya no está funcionando el mundo. Y eso lo van a ver ustedes mejor en el futuro. Porque con tanta información y tanto instrumentito, ¿no es cierto?, el celular, que uno ve a toda la gente todo el día con el celular pegado en la oreja, parece que el mundo funciona menos, porque todo se hace mal. Grandes inventos ahora. China ha llegado a ser superpotencia copiándole todo a todo el mundo occidental. Todo. No han inventado absolutamente nada los orientales, nada. Todo se lo han copiado a los occidentales. Bien. La ética jurídica. Concepto de ética.
La ética es una ciencia filosófica que tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta ciencia filosófica? El estudio de la moral. Y se aplica, ¿no es cierto?, al hombre que vive en sociedad. Básicamente, ¿cómo me comporto yo con los demás? Ciencia filosófica que está directamente relacionada con el comportamiento. Porque ¿qué sacamos con tener moral si no tengo que ver con los demás? La moral está relacionada con mi semejante. Se aplica entonces esta ciencia filosófica que tiene por objeto el estudio de la moral y se aplica al hombre que vive en sociedad, se aplica a la praxis humana, al practicar humano, al comportamiento humano, ¿no? De lo cual, o mejor dicho, de este concepto se desprenden 4 elementos. ¿Cuáles son? Que la ética es una ciencia filosófica, primero, que estudia la moral, que es el objeto de la ética, de la ciencia ética, que se aplica al hombre, al ser humano, hombre o ser humano que tiene valores, como por ejemplo la libertad, que es un valor, que vive en sociedad, al hombre que vive en sociedad. ¿No? Porque si el hombre no vive en sociedad, los valores en realidad no tienen cómo llevarse a cabo. Porque yo aprecio mi libertad en relación con la libertad de los demás. El objetivo de la ética y de este curso es que el estudiante deba saber que la conducta moral es muy importante en la conducta jurídica, y en la conducta del hombre en sociedad, Y la importancia de la conducta moral es la convivencia con el resto de nuestros semejantes, y esta conducta moral ayuda en el diario vivir. Eso es lo que estamos conversando. Luego tendremos un concepto o idea de las distintas teorías que a lo largo de la historia han estudiado a la ética y la profesión, en este caso, del abogado. La importancia de la ética radica en el objetivo de esta ciencia, que es la moral. La ética se dice que es una ciencia filosófica, para lo cual hay que tener claro qué es lo que es ciencia y qué es lo que es filosofía. Esto no es fácil de determinar y de hecho no hay consentimiento sobre esto, hay discusión sobre esto, sobre la ciencia filosófica y la ética. Aquí voy a leer una cuestión que es muy interesante porque siempre tiene que ver el origen de la palabra que nos enseña un concepto. La palabra filosofía viene de 2 voces griegas, filo y sofía, filo con PH y sofía, que significan filo, amor, y sofía, sabiduría. Amor a la sabiduría. Eso significa filosofía. Amor a la sabiduría. Las definiciones que se han dado de filosofía son múltiples. Esto nosotros, ¿no es cierto? Ustedes y yo las estudiamos en el liceo, en la secundaria. Y común a ello parece ser el hecho, como ha observado un autor, que la filosofía es, en los diversos sistemas filosóficos, el primero de sus problemas. ¿Saben qué es filosofía? El primer problema de la filosofía es saber qué es la filosofía. Así, cada sistema filosófico puede valer como una respuesta a la pregunta acerca de lo que es la filosofía y también acerca de lo que es la actividad filosófica.
y también acerca de lo que la actividad filosófica representa para la actividad humana. Es decir, la filosofía es trascendente para el ser humano, es importante para el ser humano, o solamente hacemos filosofía, nos preguntamos cuestiones como un pasatiempo o como una manera de intentar contestarnos nosotros mismos, algunas cuestiones que están como más allá del saber humano. Cada una de estas respuestas es por lo tanto parcial, pero al mismo tiempo es necesaria. Si tenemos en cuenta que nuestra propia filosofía se va formando a lo largo de nuestra propia historia. Cada uno de nosotros va teniendo su propia historia, que es la que le ha tocando vivir. Y de esa propia historia va creando su propia filosofía en diversos ámbitos. En el ámbito filosofía del punto de vista familiar, del punto de vista religioso, del punto de vista laboral, etc. ¿Qué es lo que opinan los trabajadores de los empresarios? ¿Y qué es lo que opinan los empresarios de los trabajadores? ¿Y qué es lo que opinan los trabajadores de otros trabajadores? ¿Qué es lo que opinan los trabajadores manuales de los trabajadores intelectuales como somos nosotros? Etcétera. Eso es, ¿no es cierto?, intentar contestar preguntas que no pueden estar escritas en un manual necesariamente, porque se trata de cuestiones que llevan parte de la vida de cada persona. A lo mejor nosotros no nos ha tocado hacer el papel de empresario y por eso es que no tenemos un concepto claro de los trabajadores. Y a su vez, a los trabajadores no les ha tocado hacer el papel de empresario y no tienen un concepto claro de cuál es su papel. ¿Me explico? Es decir, cada uno va formándose su propia idea desde el punto que le va tocando vivir su propia historia. Hay gente, por ejemplo, que habla mal de los abogados. También habla mal de otras profesiones, pero habla mal de los abogados. No, si los abogados son todos unos sinvergüenza, los abogados acá, los abogados allá. Y usted le pregunta, oiga señor o señora, ¿tuvo alguna mala experiencia con algún abogado? No, nunca he tenido nada que ver con un abogado, nunca he estado en los tribunales. Bueno, y entonces, ¿por qué opina usted que...? Bueno, porque eso es lo que dice la gente. ¿Se da cuenta? Que mucha gente así. Y es difícil saber todo dentro de esta formación que se va haciendo cada historia de cada ser humano. Porque además, como por ahí vi en una película, la vida, desde el punto de vista de esta explicación, la vida de cada persona es una actuación en relación con los demás. Porque nadie muestra su propio yo delante de los demás. Hay algunos que dicen, no, yo soy auténtico, etc. Sí, pero muestra parte nomás de su autenticidad, no la muestra completa. Estoy hablando de la conducta, no estoy hablando de sacarse selfies desnudo, no me estoy refiriendo a eso. No muestran la verdadera conducta, no muestran los verdaderos instintos. No muestran los pensamientos que se le ocurren cuando están solos. ¿Qué le harían a los demás? Y desde ese punto de vista hay mucho de actuación de las personas, de todos nosotros. Claro, porque realmente a una persona a lo mejor no le gusta el trabajo, pero tiene que actuar como que le gusta y hacer su trabajo para que no lo echen. ¿Cuánta gente hay así? ¿Cuántos hijos no deseados que nacieron nomás por circunstancias del momento? Fueron creados por circunstancias del momento.
¿Y a cuántos se les dice, oye, sabes tú, no fuiste deseado? Es decir, hay mucho de actuación en esto. De todos, ¿ah? Aquí no se excluye a nadie, de todos, los seres humanos. Los seres humanos, ahora que sabemos algo de computación, el cerebro humano también viene con una base de datos para que podamos sobrevivir. Se dice, por ejemplo, que la guagua llora por algún problema. Y la madre de esa guagua, en su computador, en el disco duro, en ese que uno trae, ¿eh? En el disco duro, trata de, con cariño, con ponerla de otra manera, con darle un agüita, o con etcétera, etcétera, de que la guagua no llore, que se calme. Eso viene en el disco duro. Es decir, hay cosas que vienen en el disco duro. Nadie le enseña a las personas a tener relaciones sexuales, en teoría. Si vivieran totalmente alejados de la sociedad, un par de niños que se transforman en jóvenes. Como en esa película tan famosa que hizo una actriz que se hizo famosa, ya tiene sus años, ya, la Brooke Shields. Una película que se llama La Laguna Azul. De dos niños que hay un naufragio, caen al mar y se salvan y van a dar a una isla. Eran niñitos chicos, eran hijos de diferentes familias, caen de un barco y se salvan del naufragio. Y empiezan a crecer y después ¿cómo se llama? Se empiezan a ser adolescentes, adultos y empiezan, ¿no es cierto?, a sentir emociones que antes no sentían entre ellos. Y después nace una guaguita, previa relación sexual, evidentemente. ¿En alguna parte lo leyeron? No, en ninguna parte. Y el instinto básico de comer, el instinto básico de protegerse, ¿dónde viene? En el disco duro que está adentro del cerebro, que es el cerebro, digo, pero que hay cuestiones primarias que el cerebro las desarrolla por sí solo. Ante un peligro, ¿no es cierto? ¿Cómo se transmite el peligro hacia el cerebro? ¿Cómo reacciona el cerebro? Arrancar, correr, subir, saltar, etc. Bien. De aquí se dice, al mismo tiempo es necesario tener en cuenta que la filosofía se va formando en el curso de nuestra propia historia. Por lo tanto, las definiciones dadas por los diversos filósofos pueden considerarse como el conjunto de perspectivas desde la filosofía, desde las cuales ha sido vista la filosofía. Claro. Así que la filosofía se va formando en el curso de nuestra propia historia, nuestra filosofía de vida, no del estudio de la filosofía como estamos haciendo ahora respecto de los valores, que es lo que nos interesa a nosotros ahora. La filosofía es el estudio de todo aquello que es objeto de conocimiento universal, de los primeros principios, o como dice el pensador español Javier Zubirí, es saber acerca de las cosas, dirección para el mundo y la vida, y finalmente la forma de vida. O como expresa otro autor, la filosofía es a la vez algo en la vida y dice algo o bien sobre la realidad o bien sobre el lenguaje que empleemos para hablar de la realidad. La filosofía es todo al final. Trata de responderse. Lo que pasa es que cuando uno se hace preguntas que son complicadas, se dice vulgarmente o cotidianamente, se dice, oye, estáis filosofando ya. A veces se da un ambiente como para empezar a hacerse esas preguntas. Las preguntas típicas. ¿Hay vida después de la muerte? Típico, ¿no es cierto? ¿Estamos solos en el universo? Los terrícolas, digo. ¿Estamos solos en el universo? ¿Somos descendientes
de la evolución de la especie que ocurrió en la Tierra, o somos descendientes de algunos que llegaron del espacio exterior? Hay programas, ahora hay mucha información, hay programas de gente seria, no de charlatanes que andan hablando locura, ¿no? Pero de gente seria, físicos, matemáticos, astrofísicos, biólogos, etcétera, ¿no? Gente de las ciencias duras sobre todo, todos con doctorado en las principales universidades, las más famosas del mundo, que hablan de estas cosas. Y muchos de ellos participan de la idea de que nosotros, ¿no es cierto?, hemos sido visitados por seres de otros sistemas solares. Pero no se refieren al típico caso de cómo se llama, del disco volador, que se vio el ovni. No, explicaciones que parten de la base de cuestiones que existen en la Tierra, huellas que han quedado en la Tierra, tanto arqueológicas como geológicas, etc. Y últimamente se está en la onda, por ejemplo, de estudiar a la primera generación de personas que hubo en la Tierra. Se empezaron a estudiar los pueblos hacia atrás, y antes que los romanos estaban los griegos, y antes de los griegos estaban los hebreos, y antes que los hebreos vayan acá, y se llega a los sumerios, que sería el primer pueblo que habitó la faz de la tierra después que el hombre dejó de ser cavernícola. Y los cavernícolas, ¿no es cierto?, después de que bajaron, ¿no es cierto?, del árbol y se pararon en dos patas. Entonces, de alguna parte venimos. Y esta gente, como digo, seria, al unir una serie de testimonios que hay en diversos países del mundo, en Europa, en Asia, en América, etc., coinciden en que estos pueblos primitivos todos adoraban a seres que se ven todos luminescentes y que se iban en objetos luminescentes. Como digo, ni siquiera estamos hablando de filósofos, estamos hablando de astrofísicos, matemáticos, etc. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay una película por ahí que en la que se trata de contestar esta pregunta. Una película norteamericana, está claro que los norteamericanos le ponen el componente siempre para que atraiga a ir al cine, bueno, ¿cierto? Le ponen la parte del amor y se aleja un poco la película del objetivo mismo. Se llama Alien Covenant, de un tipo supermillonario que organiza una expedición, se supone que la Tierra está más avanzada, organiza una expedición porque él lo que quería era prolongar su vida, ya estaba re viejo, ya no se quería morir, y quería saber de dónde veníamos, y llegar no me acuerdo si la Tierra está en el 2050 o 2080, no me acuerdo, y habían otro tipo de naves con las cuales ya se llegaba al espacio exterior. Ahora estamos viendo que se están todos preparando para llegar a Marte, ya como que se pusieron de acuerdo para llegar a Marte, para poner base, qué sé yo, y después de Marte se va a pegar un salto para otro lado y así, porque es la historia, así que no se destruye la Tierra antes. Porque también la Tierra, como todos los planetas y todos los sistemas solares, tiene, ¿no es cierto?, un periodo, y después se acaba todo y surge otra galaxia. Entonces, el objeto de esa película era buscar justamente de dónde venía. Y para los que hayan visto esa película, Alien Covenant, que después se hizo otra película de eso, pero ya está con mucho, ¿cómo se llama?, con mucho efecto especial y todo, y se perdió el sentido de la idea original, que era buscar a los seres que nos habían creado a nosotros, que eran mucho más adelantados que nosotros, pero que veníamos de ellos.
Entonces quiero que mire, hasta ahí está ahí hablando de curado, qué sé yo. No, son cosas racionales. Claro, los griegos se preguntaban cosas más simples, se las preguntaban, claro, hace 2000 y tantos años atrás, ¿cierto? Ahora se preguntan otras cosas, porque además hay muchos antecedentes, muchos antecedentes. Hay chilenos que están descubriendo planetas en otros sistemas solares, chilenos, porque dentro de las pocas suertes que tiene este país, que tiene los más grandes terremotos del mundo y tsunamis, y no sé cuánto hay, no hay 100 volcanes en Chile, y la otra vez me enteré, ignorancia, cosa que uno va a conocer. Nosotros tenemos más de 1000 volcanes, más de 1000 volcanes, entre activos y no activos, los que se ven bien y los que no se ven, más de 1000. No quiero decir 1000 y tantos, que lo leí en su momento porque parece como fantasma, pero más de 1000. Entonces, hay muchas cosas que no sabemos. Y la extinción está dentro de nuestra propia Tierra. Y por muchas razones. No solamente por el peñascazo que nos puede llegar de afuera, que puede provocar, ¿no es cierto?, la extinción de la vida, ¿eh? Por siglos y siglos y siglos o milenios, como ya ha ocurrido. En cuanto a ciencia, el gran filósofo abogado, era de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde yo estudié, Jorge Millas, dice que ciencia es una continuación de teorías sistemáticas que unifica la variedad y explica el curso de la experiencia perceptiva mediante leyes lógicamente coordinadas y empíricamente verificables. Ese es un concepto de ciencia que da el filósofo chileno Jorge Millas. Como historia de la filosofía podríamos saber, primero, cuando el hombre surge al conocimiento, cuánto al hombre le importa el mundo que lo rodea. La cognición o conocimiento global de lo que nos rodea nace en Grecia, con Aristóteles. Luego se piensa en transformar el cosmos que nos rodea. Sí, ya empezamos a estudiar el mundo que nos rodea y luego el cosmos que nos rodea. O sea, salimos del mundo y ya nos vamos al cosmos. ¿De dónde viene la palabra ética? Así como delante hablamos de la palabra filosofía. Filo, amor, y sofía, a la filosofía. Amor a la filosofía. Ahora, ¿de dónde proviene la palabra ética? Proviene también del griego, ethos. Ethos. Hay una revista por ahí, bien seria, que se dedica a publicar temas serios, que se llama la revista Ethos. Creo que es de la Católica. Significa moral o costumbre. Se dice que el primero que habló de moral fue Homero. Y se refería a algo que no es innato en el hombre, sino que se adquiere a través de la vida. Homero, ¿no es cierto? El que escribió la Ilíada y la Odisea, ¿no? ¿En qué consiste la Ilíada? ¿En qué consiste la Odisea? ¿Las leyeron? La ciencia ética comienza a perfeccionarse con Aristóteles, hablando de morada. Fíjense que ya Aristóteles hablaba del hábitat, a propósito de la morada, ya hablaba de costumbre. Y nos habla Aristóteles de dos clases de ética. La ética que consiste en la filosofía, que para él era la metafísica, o conocimiento del yo,
del yo del ser humano, y las demás ciencias. A la primera, a la filosofía como metafísica, la llama la ética 1, y la ética 2 se refiere a todas las otras ciencias, como la física, la matemática, la gramática, la botánica, etc. Él enseñaba con retórica, Aristóteles, es decir, enseñaba con el hablar. Emmanuel Kant, que es mucho más moderno, nos habla, ¿no es cierto?, de una racionalidad de la ética. Volviendo atrás, Platón, quien desarrolló la teoría de las ideas, trasciende a Aristóteles, discípulo de aquel, y Platón nos habla de que todo trasciende del cielo, de Dios, el dios griego, los dioses griegos, los griegos tenían muchos dioses. Platón dice que todo trasciende de Dios, todo viene de Dios. Y Aristóteles nos dice que hay que vivir en la tierra. Es decir, Aristóteles es el gran racionalista en ese sentido. Y así como Platón dice que todo proviene de Dios, todo proviene de Dios, Aristóteles nos dice que todo proviene de la explicación que nosotros obtenemos de acuerdo con nuestro propio razonamiento. Según esta idea, esta idea de Aristóteles es la que se ve reflejada en la Capilla Sixtina. Existe una realidad concreta para Aristóteles. En la Capilla Sixtina, ¿no es cierto?, en el Vaticano, en la Capilla Sixtina, cuando está pintado en el techo, Dios, está el hombre tirándole la mano y en un punto como que se tocan, es decir, de que todo proviene de Dios, según Platón, ¿no es cierto? Pero Aristóteles le agrega, proviene de Dios, sí, pero con el razonamiento que nosotros tenemos. Los griegos confunden la ética con la política. Y para ellos, para los griegos, la ética es la ciencia que estudia la moral que se aplica al sujeto que vive en sociedad. Así es lo que partimos diciendo. Se aplica a la praxis humana. Las ciencias éticas se dividen en ciencias éticas teóricas y ciencias éticas prácticas. Las ciencias éticas teóricas son aquellas que nos vienen del conocimiento, como las matemáticas, la lógica, la física. Mientras que las ciencias éticas prácticas son aquellas que se aplican a la conducta humana, a la praxis humana, a la práctica humana. Y ahí tenemos la ética, la estética, la axiología, o teoría de los valores, que se conoce también, la religión, la filosofía del derecho, etc. La ética crítica o metaética busca el mejor actuar en la conducta humana que da satisfacción a todos y logra la paz social. Mientras que la ética aplicada es la ética puesta en acción, es la costumbre. Se confunde con otras normas, como las normas sociales, las normas religiosas, etc. La ciencia ética aplicada se le denomina también normativa, es decir, aquella ciencia que aplica con normas para conductas humanas. Por ejemplo, los griegos colocaban, valga la redundancia, el siguiente ejemplo.
En Grecia se reflexionaba de la siguiente manera, y Aristóteles, griego, señalaba lo siguiente: los cuerpos tienden a la inclinación. Así, el hombre se ve enfrentado al mundo, necesitando de medios para conseguir otros, y no necesariamente queriendo ello, sino que por necesidad. Esto se llama supremo fin, y aquí el hombre obtiene la felicidad. El hombre tiene una inclinación natural a subsistir. Claro, porque hay una, ¿cierto? Dentro de las ciencias de la física está este principio de que los cuerpos tienden a la inclinación, tienden a caerse, diciéndolo más simple. Y esto lo comparaba Aristóteles con el ser humano, que como tiende también el ser humano a la inclinación, él lo veía en el sentido de que tienden a equivocarse, ¿no es cierto? Tienden a caerse. Entonces tenía que protegerse. Y por eso que tenía la inclinación natural a subsistir el ser humano. La ética es una ciencia práctica ya que se aplica a la conducta del hombre, como también lo son la ciencia de la estética, de la axiología, etc. La ciencia, mejor dicho, lo práctico, no solo es la experimentación, sino que también lo que interviene en la experimentación. Vimos entonces señalamos, mejor dicho, que las ciencias teóricas son aquellas que nos vienen del conocimiento, ¿cierto? Como las matemáticas, la física, la lógica. Estas ciencias, cuando se reflexiona la norma sobre el objeto de su estudio, que es la moral. Ya nos estamos saliendo de esas ciencias relacionadas con lo físico, estamos entrando en el mundo de lo inmaterial, es decir, con las normas, y acá decimos que, los griegos decían que cuando se reflexiona la norma sobre el objeto de su estudio, está entrando en el campo de la moral. Puede ser ciencia teórica cuando las personas reflexionan en su interior las normas que pueden o no cumplir, normas que sabemos que son morales porque nacen en la conciencia o fuero interno de la persona, y cuando el hombre las pone en práctica hablamos de ética práctica. En conclusión, la ética es práctica cuando solo regula conductas. Es decir, la ciencia teórica están en la conciencia del hombre y la ética práctica es aquella que realiza desde el punto de vista de normar conductas. Es decir, deja de estar, ¿no es cierto?, la moral, por ejemplo, en la cabeza del hombre para transformarse en normas. Y ahí hablamos de las ciencias prácticas. ¿Tiene relaciones la ética con otras ciencias? Tiene relaciones, por ejemplo, con la psicología, porque estudia el comportamiento de la psiquis del hombre. También tiene relaciones la ética con las matemáticas, con la metaética, perdón, porque reflexiona sobre ella misma, sobre la misma ética. O también la relacionamos con la psicología, que estudia al grupo social. También se relaciona con el psicoanálisis, porque estudia el yo. Y por otro lado, lo relacionamos con el derecho, porque al ser ambos normativos tienen diferencias, como son la aplicación de la ley, la temporalidad de la ley, la coactividad de la ley, la obligatoriedad de la ley. La ética rige el interior, es espiritual. En cambio, el derecho
impone una conducta ajena a mí. El derecho impone una conducta ajena a mí. Es decir, el derecho señala una norma, o mejor dicho, señala en una norma la conducta que debemos realizar o no realizar el resto de las personas. La ética rige en el interior mío o tuyo, mientras que es espiritual, mientras que el derecho impone una conducta ajena a nosotros. Por ejemplo, la descripción del tipo homicidio, del tipo de homicidio, el tipo penal denominado homicidio, en cualquiera de sus fases o en cualquiera de sus tipos mismos. El código, ¿no es cierto?, lo describe dependiendo de la gravedad, de la pena más grave. Ya la de parricidio, homicidio calificado o asesinato, homicidio simple, homicidio en riña, auxilio al suicidio e infanticidio, del grado mayor al grado menor. A nosotros en el interior, ¿no es cierto?, en el interior sabemos que no podemos matar a otro semejante nuestro, en el interior. Esa es la norma ética, en el interior. Pero la norma del derecho, esté escrita en papel o en lo que sea, nos dice que no debemos realizar esa conducta. Y nos viene de afuera a nosotros. Porque el legislador en el Código Penal señala que va a sancionar al que cometa homicidio. ¿Entiendes? Bien. Esquema histórico de la ética. La ética nace en el período pre-aristotélico. Nace precisamente con Sócrates, sin perjuicio que Aristóteles es padre de la ética. Sócrates era un filósofo ambulante, como ya lo dijimos, que usaba este método denominado mayéutica, que es una conversación con personas que creían saber y Sócrates los hacía dudar. Conversaba a través de preguntas con las personas y algunas creían que sabían algo, pero Sócrates, a través de este método de preguntas, que eran cada vez más difíciles, los hacía dudar. Sócrates usaba la ironía para esto. Conócete a ti mismo. En el cristianismo encontramos a San Agustín, que nos dice que hay que buscar en nuestro interior. Se refería a la moral. Y Kant profundiza sobre esto, de encontrarse a uno mismo. Relación entre la ética y la moral, entonces. La ética no puede existir sin la moral. La ética es la ciencia y la moral es el objeto de esa ciencia, de la ciencia ética. La moral es interna y no puede autoevaluarse. No así la ética, que es el comportamiento externo. La moral, ¿no es cierto?, es la ciencia que se nos produce en nuestra cabeza, mientras que la ética es el comportamiento externo, los valores que nosotros demostramos. Por ejemplo, dar una limosna es ético, pero decir que es un acto moral es difícil porque no se sabe si la dio por aparentar o porque realmente le nace a la persona dar una limosna. Hay un comportamiento. Uno es, ¿no es cierto?, materia de la moral y el otro su manifestación en la ética.
porque la manifestación misma puede tener diferentes causas, como dice el ejemplo, dar una limosna. Puede que la dé de corazón porque quiere ayudar, puede que la dé por aparentar, o porque realmente le nació. Cuando el acto moral se exterioriza pasa a ser un acto ético, y por ello no siempre un acto moral es ético, y lo ético tampoco es siempre moral. Pero no podría existir la ética sin la moral, pero sí la moral sin la ética. La moral siempre está en el foro interno y la ética es la que se manifiesta. Por eso es que se enseña ética jurídica, es decir, lo que se va a manifestar en el ejercicio de la profesión nuestra. Porque ustedes, si tienen, ¿no es cierto?, la representación de una persona de edad que tiene bienes, a lo mejor la moral, ¿no es cierto?, les dice que no tienen que aprovecharse de esa persona, que está desvalida, está vieja, con problemas de salud, etcétera, pero tiene bienes. Entonces ustedes saben aquí adentro, ¿no es cierto?, la moral, que no tienen que aprovecharse de esa persona. Pero como el cargo de abogado o abogada es de un cargo de confianza, entonces ustedes podrían abusar de esa persona. Y ese abuso se manifestaría en la ética, ¿no es cierto?, en el comportamiento externo. Entonces, la moral nos está diciendo una cosa y el comportamiento significa ser otra. Esa más o menos la idea. La ética es heterónoma, es decir, se nos impone desde afuera, y la moral es autónoma, es interna y no se impone. Los métodos de estudio de la ética, en general, se utilizan los dos métodos, el método inductivo, de lo particular a lo general, y el deductivo, de lo general a lo particular, el contrario. Pero la ética utiliza el método filosófico. A su vez, Sócrates utilizaba el método trascendental a través de su mayéutica, y luego Hegel y luego Marx utilizan el método dialéctico con su tesis, antítesis y su síntesis. El método filosófico puede ser fenomenológico. La moral. La moral. Estamos hablando de ideas, parece como que está todo muy desparramado, pero en realidad se trata de ideas que vienen desde la antigüedad, por eso que mencionamos filósofos, hay algunas que se están repitiendo en la época contemporánea acerca de estos conceptos, para darnos una impresión de lo que estamos hablando, de la moral y de la ética. Esta ciencia que se manifiesta internamente, la moral, y este comportamiento que es externo, la ética, los valores. Se dice que la moral es una norma de valores que nos llega desde fuera, es heterónoma, ¿no es cierto? Del grado cultural, y el hombre los asimila y los capta. Es decir, es la valorización de la ética. Esta moral o conjunto de normas aplicables al hombre libre y consciente se relaciona con otras normas. Estos son dos conceptos que vamos a analizar más adelante también, que es la libertad y la conciencia, sin la cual no se puede hablar de moral ni de ética. O sea, una persona que no tiene ni libertad ni conciencia, estar consciente, no puede aplicar ética ninguna, porque no es libre de decidir. Entonces hay una relación con otras normas, como las normas sociales, de educación, de historia, de economía, etc. Entonces se trata de un conjunto de normas que rigen la conducta humana, la moral normativa,
que son aplicables a los hombres libres y conscientes, que vendría a ser la moral práctica. Que sea libre y consciente es indispensable, es lo que les acabo de decir. Así se verá que un loco de mente o un impúber no es libre ni consciente. Importante indicar es que la moral no es ciencia y se aplica al hombre social. Hay una moral normativa, una moral fáctica o práctica. Ya hablamos de esto. La moral es normativa cuando obedece a una norma de conducta. La persona obedece una norma. Ahora podemos establecer que la moral se preocupa de un doble aspecto punto de vista, positivo y negativo. Positivo es cumplir la norma ética, como por ejemplo decir, sí, él dijo la verdad. Y negativo, la moral también se preocupa de la parte negativa, es decir, no cumple con la norma ética. Y se dice ahí, esta persona mintió. La moral busca el valor de lo bueno, como es la bondad en los actos humanos. La moral busca la bondad en los actos humanos. Pero es importantísimo recordar que solo la moral se preocupa de la parte negativa, no así la ética. Es decir, la moral se preocupa de los actos buenos y de los actos malos. Y la ética solo se preocupa de los actos buenos. Cuando yo realizo la ética, ¿no es cierto?, yo estoy realizando los actos buenos. Mientras que la moral conoce o tiene la idea de los actos buenos y de los actos malos. Y a través de la ética realiza los actos buenos. Si yo estoy realizando un acto malo, estoy realizando un acto que conoce la moral, pero que no debería aplicar la ética. Por ejemplo, de moral positiva es que debo ser bueno. Un ejemplo de moral positiva es que yo debo ser bueno. Ahora, ¿qué es bueno y qué es malo? Es difícil responder. Generalmente se hace una escala de valores donde el punto medio se denomina polaridad. El medio es la norma moral. Por ejemplo, los dos extremos, el cobarde y el audaz. El punto medio es la mitad entre ambos. Que vendría a ser entre el cobarde y el audaz, ¿no es cierto? Vendría a ser el buen padre de familia, que no es ni cobarde ni audaz, está en el medio, es prudente. Moral fáctica o práctica es la costumbre. La moral debe ser aplicada, si no, no tendría sentido. Por ello la moralidad o moralización es la moral aplicada. La moral puesta en acciones, por ejemplo, cuando acato las normas del Estado, nace la moral práctica que se denomina moralidad o moralización. Y también debemos ver las relaciones de la moral con otras leyes. Las relaciones de la moral con otras leyes, o con otras, más que leyes, con otras normas, si pudiéramos decir así. Relaciones de la moral con la ley natural, con las leyes técnicas, con las normas jurídicas, con las normas religiosas y con las normas sociales. Son las relaciones de la moral. Con la ley natural obedece a un fin que necesita una norma. Por ejemplo, si suelto un lápiz, según la ley natural de la gravedad, debe caer. Sería imposible que suelte el lápiz y suba. La ley natural debe ocurrir, mientras que la ley moral no siempre se cumple. Bueno, se ha descubierto últimamente que
podrían cambiar también estas leyes que parece que son incambiables. Pueden existir ciertos acontecimientos que hagan desaparecer la ley de la gravedad y salgamos todos expulsados hacia el espacio exterior. Y esto puede ocurrir no solamente de una manera, puede ocurrir de varias maneras. De varias maneras. La primera, la otra vez vi un programa en que habían 10 maneras de terminar con la ley de la gravedad. 10. Me quedé congelado porque quedé asustado. Pero al menos 2. La primera es un impacto con un meteorito, ¿no es cierto?, a la Tierra, un meteorito de un cierto tamaño que haga, ¿no es cierto?, desestabilizar a la Tierra. La desestabiliza. Como cuando ocurrió el choque de la Tierra con Marte, a raíz de lo cual nació la Luna que tiene la Tierra. Todo esto se demoró millones de años después el pedazo de Luna de desprenderse de la Tierra y ponerse redonda en virtud del principio, ¿no es cierto?, de la gravitación, porque todos los cuerpos que están girando tienden a ponerse redondos, ¿no es cierto? Entonces, puede que cambie la ley de la gravedad. También puede ocurrir porque por determinadas circunstancias se apague el núcleo de la Tierra. Ese núcleo que se llama magma, que es el que sale a través de los volcanes a veces en forma de lava, y que es ese núcleo que está formando todo el centro, el núcleo de la Tierra, con todos los metales incandescentes. Si eso se llegara a apagar, diciéndolo en términos vulgares, se acabaría la ley de la gravedad también. Y entonces no existiría la atracción, ¿no es cierto?, de todos los cuerpos hacia la Tierra. Saldríamos flotando para el espacio. Bien, pero lo que quiere decir acá, en las relaciones de la ley natural con la ley moral, es que la ley natural, como el ejemplo de la ley de gravedad, siempre se cumple, por lo menos hasta el momento. Mientras que la ley moral puede que se cumpla o no. Va a depender de la persona. Relaciones con las leyes técnicas. Aquí, ¿no es cierto?, Emmanuel Kant habla de leyes imperativas, que pueden ser hipotéticas y pueden ser categóricas. Las leyes hipotéticas consisten en sujetar un mandamiento, el imperativismo, a una condición. Es decir, si quieres sanar de esa enfermedad, toma la medicina. El imperativo está sujeto a una condición, tomar la medicina. Mientras que las leyes ya no hipotéticas, sino categóricas, son la norma moral por excelencia. El hombre debe ser veraz, debe decir la verdad. No es un medio para conseguir un fin, es el fin mismo. Después, las relaciones de la moral con la norma jurídica. La norma jurídica, es coactiva y obligatoria, esto lo sabemos, ¿no es cierto?, todos los que hemos estudiado derecho. Mientras que la norma moral es interna. Es interna. Entonces, la norma jurídica es coactiva, se nos impone desde afuera, mientras que la norma moral no puede, ¿no es cierto?, porque es interna. No se puede imponer desde afuera. Después, las relaciones de la moral con la norma religiosa. La norma religiosa se refiere a la ley de Dios. En cambio, la norma moral regula tanto los actos negativos como los positivos. Luego, la ley de Dios no regula los actos negativos, regula los actos positivos nomás. Dios quiere que seamos buenos. Y luego las relaciones de la moral con la norma social. En el sentido de que las normas sociales varían. No es lo mismo vivir en 1960 o en el año 2002. Ha variado todo con relación al tiempo y al espacio. Entonces, las normas sociales influyen en las normas morales.
todo lo que dice relación con, todo lo que dice relación con la convivencia, en todo aspecto. La convivencia en el aspecto de las relaciones sexuales, por ejemplo. La convivencia en el modo de vestir, etc. Eso influye en la moral. Ahora se puede ver, por ejemplo. Ha habido personas incluso de la farándula chilena, no sé, también afuera, seguramente, pero incluso de la farándula chilena, que se ha grabado teniendo relaciones sexuales. Eso influye en la moral de las personas. Aquí no estamos hablando si está bien, si está mal, que ha sido cada uno, ¿no es cierto?, como es el mundo ahora, que haga lo que quiera, ya. Para que no se diga, este profesor como es viejo, es conservador. No, no, que cada uno haga lo que quiera. A lo que voy es al hecho que se está explicando acá en filosofía, relacionado con la moral y la ética. Ahora la gente, no toda, todavía, no tiene problema. Eso que se graban teniendo relaciones sexuales, no tienen problema en eso. Que el resto de la gente no solamente los vea teniendo la relación sexual, ¿para qué hablar de la pornografía, ¿no es cierto? Sino que no les importa, o no les importa por lo que sea, porque lo disfrutan o por el dinero, no sé, no les importa que ya no solamente se le vean los genitales, sino que también se le vean partes del cuerpo humano que sirven para realizar otras funciones que no son las de la relación sexual. No les importa mostrarlo todo. Algunos dirán, bueno, ¿qué importa que me vean el trasero? Pero no la parte de los glúteos, nada, sino que el trasero. Bueno, y a otros les importa. Oye, no sabéis que a mí me da vergüenza que me vean el traste, aunque yo ya tenga tal edad o qué sé yo, pero sí, no me gusta. Y hay personas buenas mozas que no les importa que se lo vean. Bueno, eso va influyendo en la moral. Va cambiando la moral. ¿Se entiende? Aquí no se está hablando de si es bueno o es malo, qué sé yo, mostrar todo lo que haya que mostrar. ¿Ah? Los órganos genitales no solamente los muestran en su posición natural, sino que se hacen tocaciones, qué sé yo. Aquí lo que se está hablando es de que hay gente que no le importa y hay otros que todavía le importa. No se está diciendo si es bueno o si es malo, sino que si dentro de su cabeza le importa o no le importa. Eso es. Y si influye o no influye en la moral de los seres humanos. Porque, por ejemplo, si se trata de una mujer y la ven sus hijos a esa mujer mostrando todo lo que yo le estoy diciendo, ¿podrá influir en la moral de esos niños, por ejemplo? Para decir, bueno, si hace esto, yo hago esto otro. Que a lo mejor es mucho menos de lo que está haciendo mi mamá en este caso, o mi papá. ¿Influye? Influye. Es decir, la manifestación externa, la moral, la norma, en este caso la norma social, influye en la norma interna moral. Bien jóvenes, vamos a quedar entonces en esta primera clase acá. Y como les digo, nosotros vamos a entregar en su momento estos apuntes básicos y ustedes tienen ahí en la red Aristóteles, Platón, Sócrates, la escolástica,
etcétera, ¿no? Tienen lo que quieran, lo que quieran. Lo que ustedes pinchen ahí les va a salir. Bien, jóvenes, cuídense.